Buenos días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Ya estamos en jueves 7 de mayo y para mí siempre es un enorme placer saludarles a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a una emisión más de Hola Honduras. Vamos a inclinar nuestro rostro y por supuesto vamos a agradecerle al Creador por nuevamente permitirnos estar aquí. Padre Celestial, esta mañana, gracias por permitirnos la oportunidad de abrir nuestros ojos, contemplar este precioso amanecer y nuevamente estar aquí transmitiéndole a la población entera sobre las noticias más importantes que se han desarrollado en las últimas horas. Espíritu Santo, te agradecemos porque sabemos que sin ti no somos nada y no somos nadie. Padre eterno, gracias porque en medio del proceso, en medio de la crisis, hay bendiciones. Sabemos de que no ha sido nada fácil todo este tiempo, prácticamente 58 días de cuarentena. No ha sido absolutamente fácil para todos aquellos que dependen del día a día, para todos aquellos que han tenido que cerrar sus negocios para prevenir los contagios del coronavirus en el país. Espíritu Santo, bendecimos a Honduras nuevamente como cada mañana lo hacemos, declarando una palabra de prosperidad y que esta nación está en las manos tuyas. Declaramos que ninguna de las cosas que hacemos diariamente puede estar si no es bajo tu voluntad. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Hay aquí corazones agradecidos, corazones contritos y humillados porque sabemos que tu voluntad es perfecta. Bendecimos a cada hogar hondureño, declarando que vendrán tiempos mejores para esta nación. Bendecimos a cada una de las personas que se encuentran en el exterior. Saludamos a cada uno de ellos y agradecemos su fiel sintonía y también declaramos una palabra para todas sus familias. Espíritu Santo, iniciamos esta mañana agradecidos, sabiendo de que no es fácil estar aquí en medio de esta crisis, pero tú nos das la fuerza necesaria para poder seguir adelante, como lo has hecho en los últimos años con nuestras vidas y hoy precisamente no es la excepción. Espíritu Santo, gracias. Iniciamos esta mañana jueves declarando tu palabra sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre cada niño, sobre las nuevas generaciones que están por venir, Señor, reconociendo que tenemos un Salvador y eres tú, Padre eterno. Te pedimos perdón si te hemos fallado, somos pecadores y sabemos que venimos ante ti con un corazón humillado y reconociendo que tú eres nuestra máxima autoridad. Bendice a cada familia, bendice a cada presentador, bendice a cada persona que se encuentra aquí en el estudio. Así iniciamos esta mañana de jueves, agradecidos contigo por todo lo que tú nos das. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días Ale, buenos días Evelyn, Buenos días, amigos televidentes, radioescuchas, quienes están conectadas y conectados ya en el Facebook. Es un privilegio comercial estar con ustedes, ver cuadros como el de esta mañana en la colonia del Carrizal, cuando el Partido Libertad y Refundación Libre dijo vamos a regalar una gallina a las personas que lleguen y el desbordamiento de la gente que ha estado ahí sin las medidas de bioseguridad, tirándose incluso por el alambrado para intentar conseguir esa gallina. Esto solo es el fiel reflejo de la crisis que está enfrentando la mayoría de la población en el país. Es cierto, se ha dado en Tegucigalpa, pero estamos seguros que ocurre en Choluteca, en La Ceiba, en Progreso, en San Pedro Sula, en todas partes del país. En todas partes del país, entonces, duele primero, número uno, y después, ¿cómo decirle a la gente no salga de su casa? Cuando probablemente no tiene absolutamente nada. No tiene nada. Y ese es, y se los digo, Ale, Evelyn, y son cosas que uno las experimenta y las vive día a día, todos, el que tiene contacto con gente de recursos económicos limitados, nos damos cuenta que a veces obsequiarles un pedacito de pan, una galleta a una persona, le alivia en ese momento, por lo menos,
el poder llevar algo a su estómago. Esa es la dura realidad que estamos enfrentando, la dura realidad que estamos viviendo y que deberían de darse cuenta no solo los que están en el gobierno, sino que también aquellos que tienen recursos a montón, que Dios quiera que lo hayan hecho bien habido, pero que lo compartan con la gente que menos tiene. Y también este es un llamado para aquellos que tenemos en nuestros hogares alimentos y que en muchas ocasiones no le enseñamos a nuestros hijos a valorarlo. Piden y dicen, no, no quiero esto, y quizás otros niños no tienen absolutamente nada que comer y no tienen la gran ventaja que tienen muchos de decidir qué es lo que van a comer diariamente. Ellos tienen que conformarse con lo que hay dentro de sus hogares. La situación cada día se complica más. Ayer, pues, prácticamente más de 100 pruebas salieron positivas y en una gran parte, pues, Cortés y Francisco Morazán son los que están saliendo más afectados. Hoy se reactivan ciertos restaurantes en el país, esto para intentar, pues, reactivar la economía que tanto ha sido golpeada en los últimos meses. Ya hoy 58 días de cuarentena. Sí, bueno, y 191 personas infectadas ayer, para ser precisos, sumado ya un total de 1.461 personas. Se dice de que se van a abrir 5 laboratorios más para esto, para hacer a 3.000 a 2.000 pruebas diarias. Eso es lo que esperamos. Sí, eso es lo que le digo, pero se van a abrir, ¿cuándo se van a abrir? Ábranlos. ¿Desde hace cuánto vienen diciendo eso? Así es, ábranlos por el amor de Dios, porque hay más gente infectada. Entonces, ¿por qué si en los otros países de Centroamérica hoy, por ejemplo, que ayer no lo tuvimos, vamos a tener Guatemala, para que se fueran una idea la gente de cuántas pruebas se están haciendo diariamente? ¿Por qué no las podemos hacer en nuestro país? Para tratar de resolver esto lo más rápido posible. O sea, y si la gente está infectada, bueno, pues ni modo, está infectada. Hay que aislarla y hay que ir tomando medidas. Pero si la gente no sabe, un mecanismo, la gente no sabe. Entonces, aquí, mire, hasta mentalmente, por eso uno les dice, mira, va a haber más gente. Yo se lo venía diciendo a ustedes, gente que se va a quitar la vida, desesperada, que entra en una etapa de desesperación por la crisis económica, crisis social, crisis mental. Es una situación bien difícil donde se viene a revolver todo. Es bien difícil, entonces es una situación muy compleja que se está enfrentando en este momento, entonces hay que acelerar las decisiones y yo siempre insisto en que la gente debería de ser más solidaria, pues. Los que más tienen y los que por lo menos, lo que usted decía, los que tenemos que comer, compartir un poquito con la gente que uno sabe que necesita y más. Ahorrar también, ahorrar y no desperdiciar la comida, porque en muchas ocasiones queda dentro del refrigerador por días y ya se arruina y toca botarla. Cuando vemos escenarios tristes, precisamente yo ayer que pasaba o que iba para mi hogar, por el anillo periférico miraba una señora a la orilla de la calle con sus 2 hijos y es lamentable, pues es lamentable porque los que sufren aquí son los pequeñitos, son los niños y esperamos realmente que estos planes solidarios que han estado haciendo las autoridades correspondientes, tanto el gobierno como la Policía Nacional, puedan seguir llegando a las personas que realmente lo necesitan, como por ejemplo estas madres que están en las calles pidiendo alimentos para sus hijos. Y también hay algo que yo mencionaba y yo hablaba esto ayer con mi madre y le decía que aquí en el país se debe de también aplicar una ley donde las mujeres solo deben de tener de 2 a 3 hijos. Sí, ya debe, fíjate que eso es correcto. Que estamos viendo muchas madres solteras con 3, 4, hasta 5 hijos, licenciados, que no tienen cómo mantener. ¿Y quiénes son los que sufren? Son los niños. Y muchas veces, Alejandra, esas madres mandan a los niños a las calles. Sí, a pedir. Y problema mayor también, que los papás son, si son 3 son de uno y señores diferentes. Otro, sí. Entonces, todas esas cosas ya deben de regularse y deberíamos de dejarnos de ese feminismo de que no, que la mujer puede tener los hijos que ella quiere, si no puede mantenerlos, no. Correcto. Y hemos llegado ya a un asunto, a eso hemos llegado. Entonces, toda esta cuestión es que el COVID, una vida antes del COVID, una vida con el COVID y una vida después del COVID. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra conducta, nuestra forma de ser, si no hemos andado por el camino correcto. Y aquí también entonces es una reflexión, Ale y Evelyn, de tipo personal. Claro. Volver a decir, no, yo estaba fallando en esto, este es un mensaje de Dios y voy a cambiar. Ya no solo tratar de cambiar, sino que a cambiar. ¿Cuánta gente que nos está viendo en este instante está escuchándonos, viéndonos y escuchándonos, pero no tienen que comer? Sí. No, es una cantidad realmente inimaginable de personas que les está ocurriendo. Ayer cuando yo salí aquí del canal, una señora me dice, vengo del hospital,
he tenido cáncer, 2 años y fracción de cáncer. Ya no hay medicamentos, me dijeron, de mi cáncer. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? Pero yo lo digo así, pero ella llorando, llorando y llorando. Entonces, esas son las impotencias que uno ve y que sabe están ocurriendo. No solo a la señora, que tuvimos la oportunidad de conversar con ella ayer, sino que a muchísimas señoras, muchísimos hombres, muchísima gente en el país que está sufriendo y atravesando una situación bien compleja. Por eso se necesita hoy, más que nunca, la solidaridad de la gente que más tiene y que pueda compartir un poco con los más ¿Y qué viene después de esos problemas, licenciado? Pensar en quitarse la vida. Sí, los suicidios. Es lo que les hemos dicho. Entonces la gente se encuentra desesperada y dice, bueno, ¿y para qué estoy viviendo? Aún cuando, perdónale, uno les dice, sí, pero uno les dice, ok, esa no es la salida final. Bueno, sí, pero es que es fácil decirlo, esa no es la salida. Sí, pero la gente que tiene deudas, que se mete por la razón que sea, que no tiene que comer, que mira a su alrededor y mira a sus hijos y dice, bueno, ¿y qué le doy hoy a mis hijos? Y los niños llorando que no tienen que comer. Entonces, ¿qué le queda a esa gente? Piden trabajo, no hay trabajo. Si no había antes del COVID, muchísimo menos lo hay ahora. Entonces, la gente se siente desesperada y no todo el mundo, como me dice mi esposa, tiene esa actitud y ese espíritu de decir, no, señor, de seguir teniendo la fe, voy a salir adelante. No todo el mundo es así. No todo el mundo es así. Y uno al paso de los años lo va comprendiendo. Sí. Por eso insiste uno y les dice, los que más tienen, sean solidarios con los que menos. Y es ahí donde nos muestra que lo que se ve a simple vista, un gesto o una sonrisa, no es precisamente lo que puede estar sintiendo una persona. Usted lo apunta y usted dice algo muy acertado, licenciado, y es que probablemente nosotros, aunque no tengamos nuestra conducta es muy positiva y podemos decir, no, pero voy a buscar la manera, voy a buscar a salir adelante. Otras personas no tienen esa misma intención, esa misma actitud, y lo primero que ellos hacen es pensar en suicidarse. El lado de la moneda es aquellos que se suicidan y aquellos que también ven el suicidio de su familia, que conforme pasa el tiempo también esta persona va creando esa idea de suicidio cuando crece y cuando va llegando a una cierta edad. Entonces es importante realmente que tomemos conciencia de ese tiempo como tal, y lo apuntaba el licenciado, son dos escenarios, antes del COVID, después del COVID, lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué viene después de esto? ¿Cómo vamos a ver la situación cuando pase? Que tiene que pasar, no sabemos cuándo, pero ¿cómo vamos a estar en ese escenario precisamente? Sabemos que la crisis económica, muchos sectores están sufriendo, casi todos los rubros están sufriendo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros precisamente si usted no cuida a su familia, si no se cuida a usted mismo? Precisamente ayer miraba las colonias que están con contagios en la capital. Es increíble, porque las personas no han entendido la gravedad del asunto. No podemos tampoco estar sin trabajar porque no comemos. Entonces es bien complicado decirle a la persona que es en su casa cuando tiene que salir a buscar comida para sus hijos. Sí, porque se quede en su casa, pero ay, si no hay que comer. Sí. Si no hay que comer, es como lávese las manos constantemente. ¿Y si no hay agua? ¿Cómo se va las manos? Que compre gel, que no, y si no tiene pisto para comprar gel, porque no, es una cadena de cosas. Entonces, en esa cadena uno le insiste, Ale, Evelyn, miren, la gente tiene que ser más solidaria. La gente tiene que ser más solidaria. Yo le decía, desde ahí rápidamente se los comento, yo le decía al abogado Raúl Pineda, que es un gran amigo, el profesor Rafael Pineda Ponce, el abogado Gautama Fonseca, don Orlando Gómez Cisneros, que eran compañeros diputados del 94 al 98, recuerdo, yo compartía muchísimo con ellos, gente que he respetado y admirado mucho. Miren, cuando la gente, estábamos en sesiones a veces, la gente va a bajar de esos lugares, que era que comenzaban, y se miraban unos foquitos en las partes altas de Tegucigalpa, ahí se va a poblar porque hay mucha irresponsabilidad de los políticos, y después esa gente va a ir a los centros comerciales, a los supermercados. Recuerdo que había uno de los más conocidos de ahora, se va a meter a... No, ahorita eso nunca va a ocurrir, Mire, eso va a pasar en los próximos meses. Ya. Bueno, sí ha pasado y se va a agudizar. Ya va a haber en los próximos meses secuestros. Dios no lo quiera, pero y uno no lo dice porque lo haga. Se van a agudizar. Las muertes violentas se van a agudizar. Lo que yo le decía, los problemas a nivel de familia. Ayer un tierno mató a su esposa y a su hijo. Entonces, todas esas cosas van a ocurrir. Pero fundamentalmente no tenemos a Dios en nuestros corazones. No tenemos esa fortaleza espiritual que se necesita para estar bien arraigados. Y después, que la gente no es solidaria. Aquí es donde lo digo, los que deben de ser solidarios, o quienes deberíamos de ser solidarios, no lo estamos siendo. Y en circunstancias como estas que ha acelerado todo, y no solo Ale, aquí, lo ha acelerado en el mundo,
porque este problema no solo lo estamos enfrentando nosotros, lo está enfrentando el mundo. Entonces la gente que Dios le ha dado la posibilidad que tengan un poco más, compártanlo, por el amor de Dios. Aquí uno les dice a la gente que más tiene, compartan con los que Hay menos un pensamiento bien equivocado, ya para continuar con nuestro guión, por supuesto, y con contactos en vivo. Y es que muchos han dicho, porque yo lo he escuchado precisamente, si ni las autoridades han sido solidarias, se han preocupado por el pueblo, ¿por qué yo me tengo que preocupar? Sí, y ese es un pensamiento equivocado. Es un pensamiento equivocado, porque uno debe de ser lo que otras personas no hacen, porque eso también marca la persona que usted va a ser. Y la diferencia. Y le enseña a sus generaciones también a ser solidario. Eso es importante. Escuchaba también la preocupación de docentes en el caso de que se cancele el año lectivo. Y sobre todo las escuelas privadas, porque sabemos que las públicas, dentro de lo que cabe, tienen un recurso con el gobierno, pero las privadas... Por ejemplo, en la autónoma ya despidieron a muchos licenciados que trabajaban por hora. ¿Sabe cuántos despidieron? 3.550. Que tenían sus contratos de trabajo y dijeron, no, ya no hay contrato. Porque no. ¿Qué va a hacer esa gente? En las escuelas, miren, las privadas, no le están pagando. Despidieron, por ejemplo, a la gente de administración, a los conductores, a las aseadoras. Okay, y a los maestros, algunas les están pagando un 20, un 30% del salario. Ajá, y si quieren que los padres paguen el 100%. Entonces, aquí es donde uno les dice, bueno, si no van a pagar ese personal, ¿por qué le van a cobrar a los papás por los niños estos meses que no hay de clase? No, es que se les da online. Se les deja tareas. No, hombre, hay que ser conscientes, porque el otro día me llamaron mire, Jorgito, ahorita no nos están pagando, solo un 30%, y así, de los padres nos están pagando. Y les dije yo, denle gracias a Dios que ese 30% de padres les está pagando, porque no debería de pagarles en este momento, no deberían de pagarles, número uno. Número dos, ellos tienen dinero acumulado, ahorrado de los pagos que han hecho todos estos años atrás los papás. Entonces, si la palabra cabe, sacrifíquense un poco y no despidan a sus empleados que le han ayudado a levantar su escuela. Y eso aplica para todos, no estoy diciendo uno en particular, no, para todos. Sensibilidad humana debería de existir en un momento tan crucial y tan determinante como el que estamos viviendo. La crisis del COVID-19 nos tiene de rodillas a todos y precisamente, pues ya lo mencionábamos anteriormente, más de 100 nuevos casos se confirman en el país. Pero le recuerdo, apartando las noticias tanto negativas, que este viernes, mañana, estará Gali Galeano en una entrevista muy interesante con el licenciado Jorge Zelaya, una entrevista muy amena donde usted también puede opinar mediante nuestras redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp 31824375. Nuestras plataformas digitales también están disponibles para que usted se mantenga al tanto de todas las informaciones importantes en el día, tanto en Facebook como en YouTube, como a través de www.btv.com.hn y ahí ver contenido exclusivo y variado en un solo sitio. Vamos con el licenciado Jorge Zelaya y más información a esta hora de la mañana. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias Ale, gracias Evelyn. En este momento, en efecto, vamos con nuestros compañeros contactos en vivo. San Pedro Sula, Samuelito Cuello y don Rigoberto Escobar reciben nuestra señal. Miren el movimiento de San Pedro Sula. Y San Pedro Sula hay toque de queda, toque absoluto. O sea, aquí no debería circular ni que porque tenga su número de tarjeta, el 1, el 2, el fulano. No. Toque de queda absoluto. Pero vean ustedes cómo están los vehículos. Vamos con Samuel y don Rigoberto. Muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Zelaya, compañeras en el estudio, a toda la audiencia de Hola Honduras. Así como lo mencionaba usted, en este momento el movimiento de San Pedro Sula es bastante extremo. Aquí parece que la gente no termina de entender que la mayoría de los contagiados está aquí, en el departamento de Cortés y también en los municipios del Progreso y también de La Vega Santa Bárbara. Podemos observar ya con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar la cantidad de personas, el tráfico que se está dando a esta hora de la mañana aquí en la salida al sur, ubicados específicamente aquí cerca de la caseta de peaje, donde, bueno, elementos de la policía están haciendo lo posible para pedirle los salvoconductos a la gente, pero nosotros en estos 10-15 minutos que hemos estado acá hemos observado que es sumamente difícil porque las colas son eternas. Y así está para salir de San Pedro Sula
al igual que para entrar también a la capital industrial. Podemos observar también un dato súper interesante, esta empresa que está aquí ubicada también en el Boulevard del Sur, que prácticamente ellos sí están tratando de manejar los protocolos de bioseguridad, sumamente importante verlo de esta manera, pero aquí en San Pedro Sula y los municipios aledaños prácticamente es un día normal, específicamente no pasa ningún tipo de factura, podemos observar una gran cantidad de carros, una gran cantidad de vehículos. Hemos estado aquí aproximadamente unos 15-20 minutos y la gente prácticamente es, como dice popularmente el doctor Carlos Umaña, es un jolgorio aquí, y así también se está viviendo el ambiente en los mercados de San Pedro Sula. No sabemos qué más hacer, no sabemos qué más decir, porque prácticamente la gente, esto le ponen un toque de queda y al final ellos hacen lo que absolutamente quieren. Adelantarle también, licenciado Zelaya, que aquí en la zona norte del país hemos amanecido de manera muy fresca, ha llovido aquí en San Pedro Sula toda la madrugada, y eso es sumamente importante porque habíamos tenido semanas de mucha pues sequía, y eso sumamente es importante porque en horas de la madrugada pues pudimos observar también que tuvimos la oportunidad de tener esa lluvia divina que nos imaginamos también que estará durante la semana, una mañana muy fresca aquí en la zona norte del país. Licenciado, si no hay consultas, si no hay dudas, este es mi informe a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, gracias Samuelito, desde San Pedro Sula en este momento y don Rigoberto. Vamos ahora al sector del Carrizal, lo que le apuntábamos a usted. Miren, se anunció que iban a regalar gallinas el Partido Libertad y Refundación Libre, y increíble realmente la forma en cómo la gente se había aglomerado, aunque entiendo ya con las imágenes que vemos en este instante hay muchísimo más control. Johnny Ariel Quito, buenos días, adelante. Así, buenos días, licenciado Jorge Zelaya, televidente de Hola Honduras. Bueno, lo que antes habían más de 2.000 gallinas en este lugar, ya no ha quedado absolutamente nada. Hace unos instantes acaba de terminar, madre, no agarró la gallinita. Para nada, hice una fila, pero que hice el anillo periférico y no conseguí ni una. ¿Ni una? Sí, nada, pero bueno, le doy gracias a Dios de cualquier manera. Ajá. Porque la verdad que sí es necesidad tener una crillita y gracias primeramente a Dios y al que vino, porque si no alcanzamos, pero otros alcanzaron. Bien, y me contento. ¿Me regala su nombre? Ana Ruiz. Muchas gracias, doña Ana. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Bueno, quiero comentarles de que hemos visto personas con más de 4 gallinitas en sus manos, 3, y pues es muy importante porque hay muchas personas que no lograron llevarse su gallinita, licenciado, pero sí, era una gran cantidad. Vamos a ver si hablamos aquí con los representantes sobre esta actividad, porque quiero comentarles que eran más de 2.000. Buenos días. Bueno, vamos a ver aquí. Amigo, ¿ya lleva su gallinita amigo? Sí, correctamente, ya llevamos la gallina ya. Ya, gracias a Dios, sí. Ajá, ¿y cuántas lleva usted? No, yo lo llevo la que tengo aquí, hermano. Ajá. Sí, hombre, pero gracias a Dios, ¿para quién lleva? Para la sopa, ¿me entiendes? O para la sopa, para el pollito, fijo para hoy ya. Sí, hombre, bien, gracias a Dios. Gracias. Vamos a seguir preguntando por aquí a la persona. Bueno, aquí está el abogado Wilfredo Méndez. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuántos dieron total, Wilfredo? Bueno, alrededor de 3.000. Bueno, hemos perdido la señal con nuestros compañeros desde el sector de Carrizal. De todas maneras, ha concluido prácticamente esta actividad. Impresionante la forma en cómo la gente se subía prácticamente intentando tener, como decimos, una gallina para poder saciar un poco la necesidad que están enfrentando en este momento. Vamos a ir con Evelyn, con un mensaje importante, luego la pausa y regresaremos con nuestro invitado esta mañana en el diálogo, el presidente de los empresarios en el país, el ingeniero Juan Carlos Sicafi, que está aquí ya con nosotros. Se comienza la reapertura de los centros, restaurantes, por ejemplo. ¿Cómo lo van a hacer? Hoy entendemos que 2 de los conocidos acá en la capital de la República servirán como referencia, pero
la lucha que se está haciendo, reuniones que han sido continuas estos días con la representación del gobierno para intentar regresar a la actividad medianamente normal en el país. El presidente del COEP estará con nosotros ya aquí, obviamente en el estudio, en unos segundos a través de BTV, nuestros canales, nuestra señal internacional y por supuesto en nuestras estaciones de radio 92.5 en la zona central y el norte del país. Evelyn. Diálogo con Jorge Zelaya. Expertos en el tema económico y laboral aseguran que alrededor de 175,000 compatriotas han sido suspendidos de sus empleos y estiman que otros 400,000 pueden quedar sin recursos en el sector formal. Ante la crisis que se vive, cientos de microempresarios pueden tomar la decisión de comenzar a cerrar sus negocios, mientras otros tratan de subsistir ante lo que se vive en el mundo. La economía informal, sin ninguna duda, es la más golpeada por la pandemia del coronavirus. La incertidumbre crece más, aun cuando no se conoce el tiempo prudente para que miles de negocios abran sus puertas una vez que todo esto finalice. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el ingeniero Juan Carlos Sicafi, para conocer cuáles son las acciones tomadas por la empresa privada en el país y así poder mermar un poco las millonarias pérdidas que se reportan a diario. Y porque también ha estado estos últimos días en reuniones constantes con representantes de las empresas privadas, con representantes del gobierno, encabezados también por el propio presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio. Sabemos que no es fácil por las ocupaciones, pero le agradecemos infinitamente que esté con nosotros. Muchas gracias, Jorgito. Le agradezco mucho su espacio y así nos podemos dirigir a miles y miles de personas que nos están viendo ahorita para poder plantear de una forma objetiva la posición del sector privado hondureño. Ingenieros, ¿qué es apertura inteligente de mercado? Y cuando ya anoche en cadena de radio y televisión con el propio presidente, usted ahí dijo, hay algunos negocios que comienzan, entiendo, a operar, venta por pedidos. ¿Cuál es el mecanismo que van a utilizar ya y cuáles? Porque mucha gente nos está preguntando incluso si comienzan a operar con alguna relativa normalidad los negocios acá en Tegucigalpa, que es donde, porque San Pedro Sula se mantiene todavía el toque. Bueno, Jorgito, mire, el primer compromiso de la empresa privada es la salud de sus colaboradores y de sus empleados. Nosotros hemos venido trabajando en protocolos de bioseguridad para poder implementarlos de la mano con los médicos, los epidemiólogos, virólogos y la academia, para que podamos tener un ambiente seguro en nuestras empresas y poder abrir, siempre salvaguardando la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Sí. ¿Están listos los negocios, en su concepto, ingeniero, para tener las medidas de bioseguridad y evitar más contagios? Porque esta es la preocupación de los técnicos, de los especialistas, de los cuales usted ha hablado, que se están reuniendo también en forma constante. Bueno, mire, la empresa formal está casi lista, donde nosotros como gremiales, como cámaras de comercio, de industrias, tenemos que trabajar fuerte en capacitar a nuestros MIPYMES, a los micro, pequeños y medianos empresarios, para que vayan adoptando la nueva forma de normalidad, como se le llama ahora. Nosotros creemos que es importante tomar conciencia de que la responsabilidad de cuidarnos está en nuestras manos. Cada hondureño es responsable de cuidarse a sí mismo y cuidar a su familia. Entonces es por eso que debemos de ser disciplinados.
La disciplina es un aspecto fundamental en esta nueva normalidad, como se le llama, porque eso nos va a permitir permanecer sanos, estar sanos. ¿Cuántos empleos se han perdido de los que ustedes manejan? Yo en la introducción hablaba de unos 75.000 personas y unas 400 que podrían estar en los próximos días sin oportunidades de trabajo, pero los datos oficiales que ustedes están manejando, ingeniero, primero. Segundo, ¿qué empresas han quebrado? Las que están afiliadas al COEP y que les han dicho, mira, presidente, nosotros ya no vamos a operar, y es el impacto real que se está enfrentando por esta pandemia, por esta crisis que estamos en el mundo enfrentando. Bueno, mire, hay un sinnúmero de empresas que definitivamente no se van a recuperar. Son estas empresas que nosotros ya veníamos de una situación económica difícil, la presión fiscal es fuerte, la tramitología es fuerte, es compleja, y rematando con esta pandemia, la situación se ha puesto aún peor. Yo creo que hay empresas que no van a poder sobrevivir y va a haber que ayudarlas con oxígeno económico, con medidas de alivio financiero y fiscal para que ellas puedan volver a retomar. Hasta el día de hoy, según datos de la Secretaría de Trabajo, hay 175.000 personas suspendidas. Suspendidas no quiere decir que estén despedidas, sino que durante 120 días se les suspende su contrato de trabajo. Una vez que reanuden operaciones, estas empresas pueden volver a trabajar. Nosotros consideramos, y estimaciones que hemos hecho en el COEP, creemos que habrán unas 300 a 400.000 personas que van a tener o que enfrentan hoy mismo problemas de trabajo, que de alguna u otra forma están enfrentando problemas de trabajo que va a ser difícil para ellos estos meses mientras se reactiva la economía. Y el sector que más me preocupa es el sector autónomo o informal, que es el que aglutina la mayoría de nuestra población económicamente activa, donde creemos nosotros que podemos tener entre 900 y 1 millón de personas que temporalmente hoy no están recibiendo ingresos. Son la gente que vive del día a día. Además, hay un entrelazamiento, una interconexión entre el sector formal de la economía y el informal. Para darle un dato, Jorge, el 50% de la economía informal vive de la economía formal, de las grandes empresas. Entonces eso hace que el tejido empresarial del país, el 90% del tejido empresarial del país, depende de la economía informal. Sí, o sea, el 50% de la economía informal depende de la economía formal, de los grandes empresarios, de la gran empresa. Así es, exactamente. O sea, porque ellos claro, sí, no, tienen todos, el entrelazamiento es profundo, porque esta gente es la que le da servicios y productos a la gran empresa. Hay una preocupación en este momento, y le hago la consulta obviamente primero como presidente del COEP, segundo porque sé que no hay día, por lo menos ahora, que no esté en comunicación con el presidente, con el ministro de la Presidencia, con el ministro de Trabajo, por las actividades que tienen relación. En este instante, obviamente, usted es el presidente de los empresarios. ¿Qué percibe usted, ingeniero, del gobierno como tal? Porque la preocupación de la gente en este momento, la incertidumbre y el que la gente no sabe, pues, como dicen, a qué atenerse, no sabe qué va a pasar. ¿Qué percibe usted de los funcionarios del gobierno, incluso del propio presidente? Bueno, yo creo que deben de estar preocupados, definitivamente preocupados. Yo creo que lo que estamos enfrentando como país económicamente nos puede llevar a una convulsión social. Ya si sumamos
las personas que tienen problemas de empleo, le puedo decir que anda alrededor de 1.5, 1.6 millones de personas que pueden tener serios problemas de empleo y que eso puede derivarse en una convulsión social grande en el país que nos preocupa a todos. Además, creo que para el gobierno ha de ser preocupante que la recaudación fiscal se le haya caído en 18 o 20%, y estamos comenzando el problema. Yo creo que la recaudación va a caer en 30-35%. El 10 de mayo es la presentación del impuesto sobre la venta. Imagínense la fuerte caída que va a tener ese ingreso para el Estado, ya que durante todo el mes de abril estuvimos parados. Para darle un dato comparativo, el impuesto sobre venta es el impuesto más grande que percibe el gobierno de la República. Entonces yo sí creo de que vamos a tener un panorama difícil, no insuperable, pero sí difícil. Y urgen medidas agresivas de alivio a las empresas, a las personas, para poder salir adelante y poder enfrentar de mejor manera la recuperación económica que eventualmente tiene que venir. Ingeniero, si la gran empresa está siendo afectada, usted decía la economía informal, los microempresarios que dependen también de esa gran empresa, ¿cómo poder ayudarles, que nos están viendo en este momento y nos están escuchando, pero cómo poder ayudarles para que no se vean tan afectados? Cuando digo tan afectados es porque afectados y lo estamos viendo todos, porque esto nos ha agarrado desarmados y al mundo, porque aquí no se puede hablar de que es una cuestión que solo es en Honduras, que solo es en Centroamérica, no, es en el mundo. El propio Estados Unidos, que lleva ya más de 75.000 personas muertas, más de 1.300.000 contagiados, y el propio presidente Trump, que un día dice una cosa, otro día dice otra. Lo que ha pasado en Italia, que sigue ocurriendo, en España, en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ayudar a esta pequeña y mediana empresa como para poder salir de esta crisis económica que, más que experimentarlo en este instante, va a ser dentro de un par de meses cuando más fuerte se sienta? Bueno, es un reto importantísimo, Jorge. Es un reto importante para el gobierno poder reactivar a todas estas micro y pequeñas empresas, y tienen que haber medidas de alivio financiero y fiscal, moratorias de pago. La Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene que replantear su rol como regulador de la banca. Acuérdense que la banca es esencial en estos momentos. Gracias a Dios, Honduras tiene una de las bancas más sólidas en el mundo. Fíjese que en el Doing Business nosotros salimos como 132 o 133 países en el mundo, y la banca sale en el puesto número 17, para que se dé usted una idea de lo sólido que es nuestra banca. Gracias a Dios tenemos eso. Pero mire, el problema es grave. Venía leyendo hoy el New York Times y dice de que esta semana pasada 3.2 millones de personas quedaron desempleadas en Estados Unidos, ya sobrepasando los 30 millones de personas desempleadas. En algunos estados, hasta el 25% de la fuerza laboral está sin trabajo. Económicamente es un ambiente desolador, porque yo he visto mucha gente que critica de que nos enfocamos en la parte económica y no en la salud. Obviamente nuestra prioridad es la salud, ante todo. Sin salud y sin vida no existe, no podemos vivir, o sea, no podemos existir. Pero la economía sufre también un rol. Entonces hay que hacer una ponderación.
¿cuánta gente sufrirá hambre? Fíjese que nosotros hemos hecho cálculos de que vamos a subir en pobreza debido a esta pandemia por lo menos 10 puntos porcentuales de 59, 60 que teníamos antes de la pandemia a casi 70% de pobreza. Eso es una cosa que sí nos preocupa porque esta gente va a tener problemas para llevarse alimentos a sus bocas y a su familia. Y eso es lo que hay que evitar. Ingeniero, mire, y yo lo tenía aquí honestamente anotado para el final. Usted, y así lo venía usted, pero por la coyuntura que se ha dado usted y como empresario, un político que yo conozco, Tito Asfura, que tiene una sensibilidad humana extraordinaria. Y no lo digo solo porque lo estoy entrevistando, sino que sabe el concepto que tenemos porque lo conozco muy bien, a usted, a su esposa, a sus hijos. Y igual conozco al alcalde porque fui regidor con él en el periodo anterior y sé de sus obras también sociales y que no le gusta andar apareciendo. Cuando ustedes ayudan, intentan hacerlo como dicen, que lo hacen con la mano izquierda, que no sepa la mano derecha. Pero quiero llegar a eso porque cuando habla usted de la banca, a quien yo critico permanentemente y muy fuerte, por eso hice la introducción así, si tienen una solidez y están en el mundo en un 17%, en el mundo en un 17% bien ubicados, ¿por qué no esa banca es solidaria en este momento cuando más se necesita con la gente que menos tiene, que tienen préstamos, uno dice que no le van a pagar, que van a condonarle la deuda? Sí, pero que no... mire, que son los mismos banqueros, son los mismos dueños de tarjetas de crédito, generalmente. Entonces pasan hostigando a la gente, llamando ahorita. ¿Quién les va a pagar ahorita si no hay recursos? ¿Por qué no tienen esa sensibilidad? Yo sé, como digo, lo conozco, que a lo mejor he hablado con muchos de ellos, miren, suavicen medidas, tomen acciones un poquito diferentes, hagan esto, hagan lo otro. Pero el mensaje es para ellos, en el sentido que tienen que ser más solidarios, usted lo dijo, ingeniero, y para eso solo utilizar el sentido común. No se necesita ser profesional en finanzas como ustedes, como ellos, como los banqueros, para darnos cuenta que la crisis que está enfrentando la mayoría del pueblo hondureño va a llevarlos a tomar decisiones fatales en quitarse la vida, en ver el sufrimiento de sus hijos que no tienen que comer. Y si no tenemos una banca solidaria, va a ser peor, ingeniero. Va a ser peor, ingeniero. Mire, definitivamente yo creo que todos los sectores debemos ser flexibles ahorita. No hay manera de que salgamos adelante de esta crisis si no somos flexibles de alguna manera. Pero déjeme hablarle de la banca. El 90% del dinero que tiene la banca o que resguarda la banca o que maneja la banca es de nosotros, correcto, los ahorrantes. Sí, correcto. Entonces, entiendo yo el celo, cómo ellos protegen el dinero de todos los ahorrantes. Es su obligación. La banca es una empresa privada de interés público. Así lo dice la Constitución de la República. Entonces, tenemos también, hay un elemento importante, de que tenemos regulaciones bancarias sumamente rígidas y fuertes y agresivas, donde tenemos los encajes más altos de Centroamérica, tenemos medidas que controlan los flujos de préstamo, de calificación de los bancos, que es la Comisión Nacional de Banca y Seguro, donde califican. Para darle un ejemplo, si usted es categorizado en el número, en el 2 o el 3 de ellos, y ellos le dan a usted un préstamo, ellos tienen que hacer una reserva igual de ese préstamo ante el Banco Central, y eso hace que se encarezca la tasa. No estoy defendiendo, estoy dando hechos reales de que definitivamente quien debe de aflojar la normativa o debe de relajarla
es la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Ahora, pero también, perdón ingeniero, pero también aquí es donde le digo, mire, si se deben préstamos, en este momento que debe la mayoría de la gente, no, y gracias a Dios, ¿sí? Porque de repente usted puede pensar a la gente, Jorgito debe algún préstamo. No, porque a mí no me gusta, yo gasto lo que tengo, mi familia y yo gastamos, y por eso no usamos tarjetas de crédito, sino que usamos 2 tarjetitas de débito, una con la que me pagan aquí y otra que tengo en otro banco, pero gasto lo mío. Pero sí conozco casos de gente cercana, de particular, que están agobiados, están, como dicen, apretados, que estaban pagando sus préstamos, pero ahorita con esta crisis nadie puede cubrir, ingeniero. Entonces debe de haber flexibilidad de las instituciones bancarias. No, yo estoy de acuerdo. Pero pasan atorando a la gente, sí, llamándolos. Paguen. ¿Y dónde va a pagar la gente si no tiene? Pero déjeme decirle quién dice que paguen. Mire, si usted, oiga bien, según la Comisión Nacional de Banca y Seguros, no paga en 60 o 90 días, su crédito cae en mora. Y la comisión obliga al banco que tiene el préstamo en mora a hacer reserva. Eso es un castigo tremendo para la banca y para el cliente, porque entonces empieza el banco a querer cobrar el dinero. O sea, yo creo de que nosotros estamos adheridos al convenio de Basilea III, que ni Estados Unidos está adherido porque es demasiado rígido. Y en una economía como la nuestra, hoy sí necesitamos flexibilidad de parte de los entes del Estado para poder tomar decisiones como las que usted está diciendo y poder relajar. Quien tiene que dar la normativa para poder relajar esto es la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y hay un movimiento de pedir que los bancos puedan ser autorizados por la Comisión de Banca y Seguros para que durante 6 meses, ahorita tenemos 2 o 3 meses de moratoria de pago, se extienda a otros 3 o 4 meses más. Y yo creo que eso sería oportuno para darle liquidez a las empresas y a las personas. Y quiero llamar la atención aquí. El tema es liquidez. Hoy el gran reto que tenemos como personas, empresas y gobierno es que haya liquidez en la economía, que es lo que está faltando hoy. Ingeniero, a comienzo de año se imaginó que iba a ser una situación tan compleja, tan complicada como la que estamos enfrentando. Digo esto porque se celebró la Navidad como que sin nada, aun cuando ya el virus estaba en China. En Wuhan. Sí, en Wuhan, pero nadie se imaginó que podía ser de la dimensión que estamos enfrentando en el mundo en este instante. Bueno, yo creo que China ahí cometió una irresponsabilidad grave de no haber informado de la letalidad del virus. Yo creo que si nos hubiésemos preparado, si ellos hubieran sonado campanas de alerta, el mundo se hubiera preparado mejor. Creo que ahí el gobierno chino fue irresponsable al no advertirle al mundo lo que estaba pasando. Pero bueno, eso ya es agua derramada. Ninguno de los países en el mundo estaba preparado para eso, menos Honduras. Nadie estaba preparado. Gracias a Dios, cuando ya vino a Honduras, ya habíamos tenido experiencias de lo que había pasado en China, en Italia, en España, donde se murió una gran cantidad de personas, lamentablemente, pero nuestros médicos han ido aprendiendo, y los médicos en el mundo han ido aprendiendo de esas lecciones y todas esas fatalidades que hubieron en estos países, y usted ha visto que la letalidad ha ido bajando progresivamente. Yo creo que la letalidad en Honduras es mucho menor, porque como no hemos hecho pruebas en Honduras,
Hemos hecho 3.000, 4.000 pruebas contra 30.000 que ha hecho El Salvador, no sé cuántas Panamá 50.000 pruebas, nosotros alrededor de 3.000, 4.000 pruebas. Yo sí creo de que en Honduras la letalidad es mucho más baja de lo que dicen los informes oficiales. ¿Por qué? Porque cuando se detectó la pandemia fue en el caso número 1, y en el caso número 1 se cerró el país. El 16 de marzo se cerró el país. O sea que llevamos ya 52 días parados. Eso tiene que haber aplanado la curva. Nada más que como no tenemos estadísticas confiables, no podemos... Ok, pero cuando dicen ellos que son 99 los que han muerto y usted dice, probablemente que no sea confiable, pero que son menos. No. Bueno, okay. No estoy hablando... de personas muertas. Un muerto no se puede ocultar. Ok. O sea, no se puede ocultar. Creo que está hablando de los 1.000... O sea, yo estoy hablando de la relación entre infectados y muertos. Sí. Yo creo que los infectados han del 20-25% de la población. Está hablando usted de que ahí tal vez habrá 1 millón de personas o 800.000 personas contagiadas que son asintomáticas. Ajá, sí, pues sí, o sea, no... Bueno, 1.461 casos positivos hasta el momento, sí, con de ayer. Yo creo que hay muchísimo más. Mucho más, muchísimo más. Y así la gente lo maneja. Entonces, hay gente asintomática, hay gente que tiene enfermedades subyacentes que hacen que la letalidad aumente. Si usted tiene presión alta, si tiene diabetes, etcétera, etcétera. Estamos experimentando, ingeniero, uno de los peores momentos del siglo XX en la historia. ¿Usted había vivido, por ejemplo, una circunstancia muy similar? Nunca. Yo creo que, para darle una idea, vamos a referirnos al caso de Honduras. Le voy a decir, cuando el gobierno del presidente Reina, el doctor Reina, y empezaron los apagones, nuestra economía, el Producto Interno Bruto del país, bajó 1%, 1.1%, que fue tuvimos hasta 12 horas sin luz, ¿verdad? Sin energía eléctrica. En el Mitch, que fue devastador, se voló toda la infraestructura productiva del país, que fue tremendo eso. Nuestro PIB cayó 1.9, 2%. Durante los sucesos del 2009, que estuvimos parados durante tanto tiempo, durante 6 meses, y además mucho tiempo para que se reactivara el comercio internacional por los efectos de esto, cayó 2.2. Según estudios que tenemos nosotros, el escenario que está planteando el INCAE es que en esta pandemia nuestro Producto Interno Bruto va a caer un 6.4%. 6.4%. Un golpe fuerte. Ese es un golpe atroz. Imagínese que durante el Mitch y los efectos que duraron 2 o 3 años más, por lo menos el 4 a 5% de nuestra población infantil cayó en el estado de desnutrición. No quiero ni pensar lo que va a pasar en estos 2 o 3 años con la mayoría de la gente en el campo, la gente vulnerable. Definitivamente tenemos todos los hondureños que tomar conciencia, tomar nuestro rol, tomar la responsabilidad, que la salud nuestra está en nuestras manos, la salud de nuestra familia está en nuestras manos. Tenemos que ser responsables, que esto nos puede matar, y que si tomamos todas las medidas de bioseguridad podemos emprender nuestros negocios de nuevo.
Bien, estamos conversando con el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el ingeniero Juan Carlos Sicafi. Cuando regresemos, vamos a consultarle sobre las exportaciones. ¿Qué tanto nos va a perjudicar también esta situación que estamos enfrentando, que estamos viviendo? Y lo de las remesas, que sin ninguna duda van a bajar considerablemente, tomando en cuenta que en Estados Unidos, en donde más hondureños, casi 1 millón de compatriotas viven en varias ciudades de los Estados Unidos. Entonces, si el empleo se está perdiendo, más de 30 millones, 30 millones de empleos se están perdiendo en Estados Unidos. Más de 32 millones. Más de 32 millones, se podrán imaginar ustedes, y aquí obviamente se incluyen a la gente que llega, a los inmigrantes que están ahí, y aquí hondureños que viven muchísimo, que envían sus remesas acá a Honduras y las exportaciones. Vamos a conversar con él y algunas de sus consultas que por supuesto son muy importantes para nosotros. Además, tendremos contacto con nuestros compañeros en Guatemala para que el ingeniero, que sabemos está en comunicación permanente con los presidentes de empresarios a nivel centroamericano, pero también las decisiones que se están tomando en este país y cómo la empresa privada está también participando. Una pausa breve y regresamos con nuestro invitado esta mañana. Bien, regresamos con nuestro invitado la mañana de hoy aquí en el estudio, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el ingeniero Juan Carlos Sicafi. Y antes de tener participación también nuestros amigos televidentes en consultas que usualmente se hacen, ya sea que nos estén escuchando en radio, que nos vean por la televisión o que nos estén siguiendo también a través de Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Vamos a ir a Guatemala con nuestro colega amigo Luis García. Nos va a hacer una actualización en este momento de los casos de COVID-19 y además la participación de la empresa privada. En Guatemala se están manejando en este momento alrededor de 763 casos de COVID-19, personas muertas y 79 recuperados. Ante esta crisis, 6, escuchen bien, de cada 10 empresas están funcionando de forma parcial y 7 de cada 10 empresas han mantenido su planilla en ese país. Pero vamos a ir con Luis y aquí en el estudio también está el presidente de los empresarios de nuestro país para formarse una idea de lo que está pasando en Guatemala y que puede servir también como referencia en el país, como hacíamos ayer con nuestros compañeros de Nicaragua, de El Salvador y de Costa Rica. Luis, muy buenos días y le escuchamos con atención. Adelante. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, ingeniero Sicafi. Pues es un gusto saludarles desde Ciudad de Guatemala. Y bien, efectivamente, como ya lo adelantaban, acá pues hay una relativa actividad en relación a la industria, al comercio. Hay algunos sectores que pues todavía están restringidos. Esto derivado del toque de queda, que inicia a partir de las 6 de la tarde cada día. Pero es de resaltar que recientemente el CACIF, que es la cúpula empresarial en Guatemala, presentó una encuesta donde se dio a conocer cómo ven los empresarios guatemaltecos el actuar del gobierno de Alejandro Yamatei, y pues ellos dan un resultado de que 7 de cada 10 empresarios pues ven como efectivas las acciones que ha tomado el presidente Yamatei. Sin embargo, pues le dan un poco más de peso a las acciones que ha tomado en el tema de salud, no tanto en el tema económico. En el tema económico. Esto debido a que pues son ya algunos millones de quetzales que fueron aprobados por el Congreso de la República para la recuperación económica al finalizar esta crisis y de hecho durante la misma, pero todavía no se ha podido ejecutar, no se han ejecutado esos recursos que han sido para poder rescatar la economía del país. Actualmente existe la posibilidad que los empresarios puedan suspender temporalmente a los trabajadores y el gobierno les estaría dando pues un bono diario de 75 quetzales, es el equivalente a $10 diarios durante 3 meses, pero esto aún no se ha llevado a cabo. Según la encuesta que presentara el CACIF esta semana misma, pues se dio a conocer, como repito, que 7 de cada 10 empresarios ven o califican como positivas las acciones del presidente Yamatei. Sin embargo, pues aún
aún no se ha pues podido ejecutar la mayoría de estos recursos que fueron aprobados por el Congreso de la República, más de 11.000 millones de quetzales. Es de actualizar también las cifras, como tú mencionabas al inicio, Jorge. En Guatemala, pues ayer se registraron 35 nuevos casos. El ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, en un mensaje a la Nación daba a conocer esta nueva cifra de 35 casos. En total, 798. Estamos únicamente a 2 de llegar a los 800 casos de COVID-19 en Guatemala, pese a las restricciones y a las disposiciones presidenciales. Como ustedes logran ver, y la última vez que tuvimos el placer de conversar con ustedes, ya utilizábamos esta mascarilla que es de uso obligatorio en Guatemala. El distanciamiento físico también ha sido implementado. Les mencionaba también el toque de queda que entra en vigencia a partir de las 18 horas. Y la restricción del transporte público, que es la principal medida que se tiene hasta el momento, ya que pues el sistema de transporte en Guatemala es deficiente y pues significa que en las unidades de transporte pues que tienen capacidad para unas 50, 60 personas, viaja pues en muchos casos hasta el doble, viajan hacinados, y allí pues sería realmente un punto de contagio, o sería un lugar de contagio, y es por ello que el transporte público se mantiene suspendido acá en Guatemala. Sin embargo, pues ya muchos sectores se han pronunciado pidiendo que se reactive o que se reanuden las actividades de este tipo, ya que pues es muy complicado para muchas personas el poder acudir a sus centros de trabajo, que de momento pues siguen de forma temporal. Ahora bien, volviendo al tema económico, el país pues sí atraviesa realmente por una situación complicada. Ya algunas personas en diversos sectores del país, no solo en la capital, colocan en las puertas de sus viviendas pañuelos o banderas blancas, le llaman, para hacer el llamado que necesitan alimentos. En otros casos, pues, con banderas de otros colores para hacer el llamado también que necesitan medicamentos. Y es por ello que la cúpula empresarial en Guatemala ha instado por diversos comunicados al gobierno central para que de inmediato ponga en marcha esos proyectos o esos planes, que son alrededor de 10 planes que el presidente le propuso al Congreso de la República y que el Congreso aprobó con esos primeros 11.000 millones de quetzales para poder asistir a las personas que en estos momentos pues no tienen un trabajo, no tienen cómo conseguir o cómo comprar alimentos, y pues que se están viendo una situación muy, muy, muy complicada. Oh, perfecto. Luis, ¿a quién tenemos en la entrevista, Luis? Bien, perfecto. Si resumimos entonces, ingeniero, la decisión del gobierno Alejandro Yamatei en Guatemala es... la empresa privada, algunos suspensión temporal en sus trabajos, tal y como ha ocurrido acá en el país. Allá están hablando de unos $10 diarios que estarían dando por empleado. Aquí estamos hablando de unos 6.000 lempiras mensuales. 6.000 lempiras mensuales, más o menos. Unos $220, $215. $215 al mes. Pero también son acciones muy similares, aun cuando los casos tanto de muertes como de personas infectadas son mayores en el país, pero las medidas son muy similares que están tomando ambos gobiernos. Bueno, sí, yo creo que sí. Aquí el RAP, y esa fue idea del sector privado, que nosotros somos los que estamos manejándolo en estos momentos. Hasta septiembre del otro año, el presidente Guy de Perfoy se ha dispuesto de un fondo de alivio para cuando a ustedes lo suspenden, de 6.000 lempiras mensuales durante 90 días, que creemos que es lo que va a durar esta pandemia, o sea, el parón económico. Correcto, la crisis en forma puntual, ya como para poder reincorporarnos a las actividades en forma mediana, porque va a ser bien difícil incorporarnos plenamente. Yo creo que en el mediano plazo, corto, mediano plazo, podamos nosotros volver a la normalidad, a la nueva normalidad que le dicen. Luis, ¿alguna duda, alguna consulta para el presidente de los empresarios en nuestro país, ya para cerrar esta comunicación ahí con usted desde Guatemala? Por supuesto, siempre agradeciendo el que nos facilitan la información y estos contactos siempre que lo requerimos. Luis, con el ingeniero Sicafi en este momento aquí en el estudio.
Claro, pues en el país se han presentado ya unas 5.400 solicitudes de trabajadores que desde ya han sido suspendidos y que, como decía hace un momento, no ha llegado esa ayuda. 5.400 solicitudes que han llegado al Ministerio de Trabajo, pero que han sido rechazadas. Entonces acá pues al parecer ya se tienen los recursos, pero no se tiene la mecánica para poder hacer la distribución de forma efectiva. Ya en Honduras ustedes tienen ya ese plan para poder entregar esa asistencia, si ya se está entregando o cómo es el proceso, ingeniero. Buenos días, Luis. Nosotros tenemos ya la ley, tenemos ya el mecanismo. Estamos trabajando para que se empiece a implementar el RAP. Acuérdese que es el sistema, el régimen de aportaciones privadas, que es privado de los empresarios y de los trabajadores, y entonces ya empezaron a hacer la ayuda, ya la ayuda ya empezó a salir. Nosotros sí tenemos alrededor de 175,000 personas suspendidas. La manera que el gobierno de Honduras ha abordado la pandemia ha sido diferente a los demás países. Aquí en Honduras ha habido un confinamiento total del país, no así en Guatemala. Después de conversaciones con mis amigos de CACIF, ustedes han tenido un semiconfinamiento y un toque de queda solo en la noche. Eso ha hecho de que el 80% de nuestra actividad económica, 85% de nuestra actividad económica esté cerrada, y es por eso la cantidad de suspendidos. Luis, en Guatemala, muchísimas gracias y bueno, agradecemos siempre, como le decía, estas comunicaciones que hacemos con ustedes, con la gente de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador, de Bolivia, de Perú, de todos Paraguay, en donde siempre hacemos estos enlaces. ¿Algún dato adicional, Luis? Pues únicamente que para este día, ayer se levantó un cordón sanitario en un municipio a 80 kilómetros de la capital, Patzum, Chimaltenango, y hoy se decreta un nuevo cordón sanitario en otra región del país, en el altiplano, en Totonicapán, al detectarse 8 de COVID-19, así es de que son regiones que han quedado totalmente resguardadas por Salud Pública, el Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil. Esto pues es un indicador que la situación todavía va a estar así por algún tiempo. Como siempre, es un gusto saludarles desde Ciudad de Guatemala, un gusto saludarte, Jorge, igualmente para usted, ingeniero, buen día. Mucho gusto, Luis. Bueno, igualmente, gracias Luis García, nuestro colega desde Guatemala, con este enlace que hemos hecho con el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP de nuestro país, el ingeniero Juan Carlos Icafi. ¿Cuál es la situación? Y ahí nos habíamos quedado, ingeniero, cuando fuimos a la pausa, de las remesas. En lo del dólar, esto, por ejemplo, van a caer las remesas, es un hecho irreversible. ¿Esto hará que la cotización del dólar frente a la empira aumente en el país? Bueno, relativamente, Jorgito. Relativamente se lo digo porque vamos a tener menos remesas, pero el precio del petróleo ha bajado, entonces nuestras importaciones o nuestro gasto en importaciones de petróleo van a bajar. Entonces eso se va a compensar de alguna manera. Y usted ha visto, el dólar se ha mantenido casi estático, no hay mucha demanda de dólar, entonces no creo que eso sufra. El problema sí son las remesas, porque las remesas en Honduras van directamente a la persona que la recibe y la usa para vivir. Para darle una idea y dárselo en cifras absolutas, en el 2017 tuvimos 4.500 millones de dólares en remesas. En el 2018, 4.900. En el 2019, 5.546. Y teníamos una proyección para este año de 5.823 millones de dólares en remesa.
La caída que se está proyectando después de esta crisis es de un 20%, que tendremos una caída en términos absolutos de 1.164 millones de dólares de caída. Quedarían 4.000 y fracción de millones. Y quedarían 4.600 millones de dólares de remesas. Sí. Eso es un impacto fuerte. Bastante fuerte. Sí. Para la economía. Pero el precio del petróleo ha ayudado de una manera importante para que la presión sobre nuestras reservas y nuestro tipo cambiario no sea tan devastador. Es decir, si resumimos, ingeniero, 5.546 millones el 2019 en remesas. Se había proyectado 5.823 millones este 2020, pero con lo que está ocurriendo se pierden más de 1.000 millones. Y estamos hablando de 1.164. 1.164, entonces 4.600 millones de dólares. Una caída realmente bastante fuerte, pero el dólar probablemente no tenga una subida en cuanto al cambio con el Empira por lo que usted apuntaba, que no era que se nos escapaba en este momento, pero que no lo habíamos tomado en cuenta, que el precio del petróleo ha bajado estrepitosamente y entonces la compra no va a ser los gastos no van a ser tan fuertes para el país. Mire, el peor impuesto que usted le puede poner a nuestra gente, a nosotros los hondureños, es la devaluación. Porque la mayoría, y este es un mensaje que quiero dejarle a usted, la mayoría de nuestra comida la importamos. La mayoría de productos que producimos en Honduras importamos porque sale más barato. Imagínese usted. Yo quiero crear conciencia y estoy convencido de que esta pandemia tiene que el país reinventarse y que nuestra actitud como hondureños debe de cambiar dramáticamente. Ya es hora de que los hondureños consumamos lo que se produce en Honduras. ¿Por qué? Porque cada lempira que compramos en Honduras le da trabajo a un compatriota. Yo sí creo, y va a ser una campaña fuerte de concientización del sector privado hondureño, que lo que se produce en Honduras se compre a los hondureños. Si no lo producimos, obviamente hay que importarlo, pero no podemos nosotros estar importando comida que es de seguridad nacional. Sí podemos producirla en Honduras, tenemos campos, tenemos tierras fértiles donde podemos sembrar toda clase de cosas. Es por eso de que hago un llamado al gobierno para que tomen decisiones valientes de salvaguardas para que todo lo que se produzca en Honduras sea consumido por nosotros los hondureños. ¿Cómo está la situación del rubro exportador? ¿Qué tanto también esta pandemia los va a afectar, manejando algún porcentaje? Sé que usted se ha reunido como presidente del COEP con todos los sectores. Y la preocupación en el sector exportador, primero que es legítima, y después en qué porcentaje más o menos hablamos. Bueno, mire, Jorgito, nosotros somos un país referente mundial en maquila. En ropa, en tejidos de camisetas, etcétera. Todo eso ha ido mermando en su consumo porque la gente tiene otras prioridades en el mundo. Hoy las prioridades en el mundo es la comida y la salud. Entonces vamos a tener una reducción importantísima de nuestras exportaciones. Yo le tengo aquí básicamente, en el 2017 teníamos 4.500 millones de dólares en exportaciones. 2018, 4.300. 2019, 4.200. Y este año estamos proyectando que vamos a llegar a 3.000 millones. Una caída de 1.100 y pico, casi 1.200 millones. Para hacer un 30%
de caída de exportaciones. Esto es preocupante y es un fenómeno mundial. Lo que yo le estoy hablando a usted de consumir lo que se produce en Honduras, eso lo va a hacer la mayoría de los países en el mundo. Es por eso que urgimos al gobierno a tomar las previsiones para poner las salvaguardas, para poner que todo lo que el gobierno consuma, que es uno de los mayores consumidores, se produzca en Honduras. Para que nosotros como hondureños tomemos conciencia que por cada lempira que compramos a un micro y pequeño y mediano productor hondureño y gran productor hondureño, estamos dándole trabajo a un compatriota. Bueno, ingeniero, yo sé que usted es un hombre conciliador, que pues, se sabe manejar en eso, pero en este momento, en representación de la empresa privada, con la carga y la presión del gobierno en la toma de decisiones, ¿qué tan difícil es estar ahí, como dicen, en el punto intermedio? Y le digo por los últimos comunicados que han salido, o sea, que ha sacado el COEP, que sé que el COEP, aunque es toda una institucionalidad, y eso uno obviamente lo sabe, pero siempre en todas las instituciones el presidente es el que sale, es el que da la cara. Sí. Entonces, no es fácil, no es fácil. No. Mire, este puesto es difícil, es ingrato, porque, mire, hacer oposición es fácil. Criticar es bien fácil, construir es lo difícil. Es difícil tratar con todo el mundo, o sea, conciliar puntos de vista, conciliar posiciones, pero yo creo de que uno llega a estos puestos para conciliar, para tratar de llegar a puntos intermedios que beneficien a todo el mundo. No es fácil las posiciones, el gobierno tiene su posición, la cual respetamos, no compartimos la visión del equipo económico, creemos que no es la que va de acorde a la realidad del país. Necesitamos medidas extremas para situaciones extremas. Hoy ellos los veo preocupados por la recaudación. Por favor, ahorita hay que protegernos de primero la vida y después la comida del hondureño. Entonces hay que mediar y es difícil llegar a consensos, pero el que no trata no logra nada. Y entonces nosotros estamos tratando de mediar y de ser lo más conciliador posible y de llegar a puntos de encuentro. Bueno, el ingeniero Roberto Sabla le manda saludos y en efecto, así dice, un hombre conciliador, ha demostrado un compromiso con el país, el ingeniero Juan Carlos Sicafi, saludos y bendiciones. Si resumimos, por favor, también la participación. Mi cariño y mi respeto al ingeniero Sabla. Al ingeniero Roberto Sablas en San Pedro Sula. Si resumimos, por favor, compañeros, participaciones ya en la parte final aquí con el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el ingeniero Juan Carlos Sicafi. Lic Zelaya, buenos días, estimado amigo, siempre pendiente de su interesante programa, un reconocimiento a su distinguido invitado que ha demostrado compromiso. Bueno, también entonces lo mandó ahí el ingeniero Juan Carlos Sicafi, bendiciones y saludos. Porque es muy similar, entiendo que es el del ingeniero Roberto Sablas. Otro mensaje, por favor, para el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, que nos acompaña aquí en el estudio en este momento. Buenos días. La empresa privada ha pensado en que si por cualquier circunstancia algunos de estos negocios abiertos reporten un caso positivo de COVID-19, debe cerrar para evitar más contagios y por ende habrán más pérdidas económicas. Esta es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Sí. Mire, yo creo de que eso va a pasar continuamente. Estamos ante un virus que se propaga fácilmente. Entonces, lo que yo creo que debemos hacer en ese momento es aislar a esta persona, hacer pruebas rápidas. La empresa corre con esos costos de hacer pruebas rápidas a todos las personas con que he estado ahí, y si alguna reporta,
contagio, aislarla también, pero usted no puede cerrar un negocio si no toma todos los protocolos, hacerle las pruebas PCR, no sé, los epidemiólogos son los que conocen, pero no sería lo sano cerrar una empresa solo porque una persona. Pero era una muy buena consulta. Otra consulta antes de despedirnos con el ingeniero, por favor. En este momento, resumiendo las muchísimas que se han dado, pero había que aprovechar su comparecencia en las consultas en forma puntual en esta reapertura de los negocios. Si colocamos consulta para el señor Sicafis, ¿en qué se amparan algunas empresas para hacer suspensiones de contratos de manera unilateral sin previa autorización por la Secretaría de Trabajo? Entiendo que la Secretaría de Trabajo tiene una ventanilla abierta para autorizarlas. Obviamente, la Secretaría de Trabajo tiene que autorizar las suspensiones, pero hay un decreto que fue aprobado a principios de la pandemia, donde autorizaban a las empresas por fuerza mayor a hacer la suspensión. ¿Esta apertura inteligente comienza de los ventas de comidas ya hoy, ingeniero? Desde ayer o hoy empezaron, sí. Se ha hecho una prueba piloto. Yo creo que... ¿Qué son cocobananas y cuál es otra? Cocobaleadas, creo que aquí lo había notado yo. Crepería. Pollo Hollandia, la crepería, pollo campesino, una serie de empresas que se dedican a este rubro. Que se dedican a este rubro, que no es hacerles un examen, sino es hacer como un ensayo, un piloto, sí. Donde me han informado la Secretaría del Trabajo que que todas están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que están contentos con los resultados, y esta prueba piloto el martes se van a dar los resultados para ajustarlos, para que la próxima semana puedan abrir todos los restaurantes. Con esto lograremos que por lo menos 50 a 100,000 personas entren a trabajar otra vez. Que el propósito también al final es ese, que la gente tenga trabajo, dinero para llevar a su casa y darle que comer a sus hijos, a su familia. Esa es la piedra angular de la economía. Sí. Que cada persona tenga su ingreso, viva dignamente, pueda llevar comida a su casa y sea una persona útil a la sociedad. Ingeniero, yo le agradezco muchísimo una vez más. Sé que los compromisos son enormes y especialmente estos días. Así que, de aquí, por ejemplo, reuniones al cuerpo, no, ¿cómo los está haciendo? Las estamos haciendo por Zoom. Ajá, correcto. Hemos tenido 150 reuniones por Zoom en 10, 15 días. Bueno, pero y yo con todo respeto le nombro, yo con eso yo quiero que sea aquí, que esté aquí en el estudio. No, con usted, con todo. No, ingeniero. Usted sabe el cariño a usted y a su familia. Igualmente, ingeniero. Igualmente, muy agradecidos, muy contentos que nos haya acompañado y lo dejamos, por favor, para que se despida. No, muchas gracias ahorita por su espacio. Yo sé que miles de personas están viendo hoy. Y un mensaje de positivismo. Mire, es momento de ser solidario, de unirse, de ser inclusivo y de replantear el país. El país debe replantearse. Tenemos que dejar todas nuestras diferencias atrás y unirnos como país. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero Juan Carlos Sicafi, presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Nos ha acompañado esta mañana y creo que lo dije en el intermedio de la entrevista, que tenía previsto decirlo al final. Sí, porque yo critico en la gran mayoría de los casos y muchísimo la empresa privada, e insisto aquí en su presencia, me parece que son muy injustos, la gran mayoría, son muy injustos y no son solidarios con sus trabajadores. Pero no lo hago con frecuencia y quiero reconocer al ingeniero Juan Carlos Sicafi, una persona con una sensibilidad humana extraordinaria. Y ojalá que tuviéramos un poco de, siquiera como dicen con la mano contados empresarios en el país, como el ingeniero Juan Carlos Sicafi, sería completamente diferente. Y la situación de la gente que está sufriendo por falta de oportunidades de trabajo, que está sufriendo porque no tiene qué comer en este instante en sus hogares, se los aseguro
que existiera muchísima más solidaridad y hubiesen personas menos necesitadas que las que estamos teniendo en este momento, porque, lo reitero, no tenemos una empresa privada solidaria en su gran mayoría. Por eso, y conociéndolo, como conocemos a su esposa, a sus hijos, y sabemos de su apoyo a quienes trabajan con ellos, de su solidaridad, a quienes les acompañan y les han ayudado a sacar a flote sus empresas, distinguimos y reconocemos en el ingeniero Sicafi un hombre con una gran sensibilidad humana. Y otra persona, por eso le digo en la actividad política, porque él está dedicada a sus actividades de la empresa privada. Bueno, y lo decimos con todo respeto, igual Tito Afura, porque a él no le gusta que le digan alcalde, sino que Tito Afura, con todo respeto, pero también es un político que, si existieran políticos de la talla de Tito Afura, sería realmente diferente aquí, porque los políticos a veces llevan una bolsita con un poquito de arroz y de frijoles y espérate, tomame la foto, tomámela de esta manera a ver cómo salgo. Yo creo que eso es jugar con la dignidad de la gente, con la necesidad, porque si uno le lleva un pedazo de pan a alguien para que pueda mitigar el hambre en ese momento, no es para andarlo enseñando y andarlo publicando. Ese es mi criterio, y por ello reconocemos también en el alcalde capitalino que está haciendo una labor extraordinaria. Lo que pasa que no aparece en los medios de comunicación, que no aparece en las redes sociales, porque realmente no le gusta, igual al invitado que tenemos y que hemos tenido esta mañana aquí. Repetición del diálogo a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV, nuestras frecuencias de radio y de Facebook. BTV, somos todos Honduras. Pausa breve, regresamos, una comunicación hasta Barcelona, España, con el presidente de la Asociación de Hondureños Residentes en Barcelona. En España hay más de 50.000 compatriotas que se han ido por diversas razones del país, que aportan mucho a la economía con sus remesas y que hoy están pasando también penurias, como ocurre en el mundo con esta pandemia. Junto a Alejandra Rivera, Evelyn Sosa, continuaremos hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. Muchas gracias una vez más al presidente del COEP. Pausa breve y volvemos en un instante. Guatemala esta mañana, y ahora vamos a Barcelona, España. 8:25 minutos, son las 4 de la tarde con 25 minutos en este momento en Barcelona. 2.221 personas confirmadas, imagínense ustedes, 128.000 recuperados y 26.000 personas, 26.070 personas muertas. Esto es en España. Pero vamos a conversar, bueno, primero saludar a Adán Ramírez. Buenas tardes allá, muy buenos días aquí en nuestro país, Adán. Muchas gracias, licenciado, buenos días allá en nuestro país Honduras, buenas tardes acá en España. Es un placer saludarle y ya estamos listos para recabar las noticias más importantes y más que todos los últimos datos. Y he dialogado, por cierto, el día de hoy también con el señor Elvin Roy Tábora, que es el presidente de ASIS, que es una asociación de hondureños aquí en Cataluña, pero vamos a dar más detalles en el momento que usted me lo autorice, licenciado. No, perfecto. Es un gusto estar con usted. Perfecto, gracias, Adán. Bueno, hay que conversar. ¿Selvin me decía, se llama el presidente? Elvin Roy Tábora. Por cierto, este muchacho es hermano del técnico de la selección de Honduras. Claro, entonces Elvin es de Olanchito. Elvin es de Olanchito. Algo así. Sí, es de Olanchito. Del Progreso, no sé. Sí, no, es de Olanchito. Siempre el departamento de Oro. Sí, es de Olanchito. Sí. Bueno, Elvin Tábora. Bueno, escuchemos a Adán, a Elvin, usted ahí, por favor. Perfecto. Vamos a continuación entonces a ver lo que nos ha dicho. Es el presidente, el licenciado Jorge, y para serle también honesto, él también es uno de los líderes que mueve bastante, que tiene muchos contactos con la gente aquí en España, con diputados en el Congreso de la Moncloa. Vamos a continuación a presentar la entrevista con Elvin Roy Tábora. Hemos estado intentando colaborar con las diferentes autoridades municipales y autonómicas de Cataluña y a nivel de Barcelona, coordinando la atención que los diferentes colectivos han estado demandando en materia de asistencia sanitaria, que era lo primero, asistencia social. Sin embargo, bueno, han habido algunos inconvenientes porque ninguna comunidad, ninguna sociedad nos esperábamos varapalo que nos ha pegado la naturaleza, ¿no? con este virus que ha sido un azote a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo ya, Roy, por ejemplo, su persona lleva ya en este confinamiento aquí en España? Nosotros tenemos
Exactamente desde el 14 de marzo, que fue la fecha en la que ya nos quedamos en casa sin salir, pues 50 días prácticamente, bueno, ya tenemos desde el 14 de marzo 40 días sin salir de casa. ¿Cómo ve la situación? Están bajando las muertes, de hecho, y se han autorizado algunas horas para que la gente pueda disfrutar un poco del sol y del aire también. Sí, los datos son alentadores en materia de la estadística que ha estado recogiendo las autoridades, ¿no?, nacionales, autonómicas y municipales. A nivel de todo el país, ha bajado a 160 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que implica que venimos bajando de manera positiva y lo que recomiendan las autoridades es que aún pues, no tenemos que bajar la guardia en cuanto a todas las medidas de prevención, medidas que son primordiales y que han servido muchísimo para bajar esta pandemia, ¿no? Los índices que han sido garrafales. Usted que está cerca incluso de autoridades, Roy, ¿qué informe tiene la gente de la comunidad hondureña que tanto se la boca y que le han hecho algún tipo de solicitud? ¿Usted como enlace para llegar a servir a nuestra comunidad? Sí, han habido varias solicitudes, lo que pasa que bueno, las entidades que se han estado encargando de la problemática que ha podido surgir en materia individual y colectiva, han estado atendiendo varios casos en los que, bueno, han sido casos como por ejemplo vivienda, que es muy esencial, cuando pierdes tus entradas económicas, pues se crea un desacuerdo entre inquilino, ¿no?, y el ciudadano, o sea, arrendador-arrendatario. Perfecto, Roy, ya para finalizar. Bueno, Roy es presidente, ahora, de los hondureños residentes allí en Barcelona. Asociación, licenciado, es una asociación sociocultural, ¿verdad?, hondureña en Cataluña, algo así la define esta importante asociación, que quiero también decirle, valga la aclaración, que él es un enlace, porque los hondureños que radican aquí en Barcelona, por cierto, pueden buscarlo a él como contacto para ver de qué forma, si le hace algún tipo de ayuda, él a través de los ayuntamientos, a través de ese roce que tiene él con la comunidad aquí española, y más que todo en Cataluña, pues él es un enlace para que la gente pueda abocarse y lógicamente puedan hacer algún tipo de gestión para que puedan buscar incluso alimentos, qué sé yo, o algo otros beneficios que sirven en este momento difícil que se está pasando en el mundo. Bueno, ahí en la zona de Cataluña, ¿cuántos hondureños más o menos habitan, Adán? Difícil hablar de datos exactos, pero aquí en Cataluña creo que ya andamos en unos 18 o 20 mil aproximadamente, ¿verdad? Pienso yo, no son datos contundentes porque lo que le he dicho siempre, que la comunidad hondureña sigue creciendo y Barcelona, Cataluña, es la zona o las provincias que más crece en hondureños. Girona y Barcelona son los que más hondureños tienen. Voy a finalizar con este contacto, licenciado. Bueno, decirle también que este muchacho habla 5 idiomas. Él se roza con los franceses, con los alemanes, él se roza con mucha gente. Es un tipo muy intelectual con los catalanes, porque tiene esa soltura para hablar 5 idiomas. Enhorabuena, buen muchacho, me parece a mí muy bien. Bueno, también hablarle de que el día de ayer fue atropellado en Sala, Girona, Ronald Cáceres de Talanga, Francisco Morazán. Pues lamentablemente falleció este joven, ¿verdad? Falleció, que es un hondureño que perdió la vida lamentablemente acá en el sector de Girona, sector también catalán. Y los últimos contagios, la última persona que ha fallecido aparentemente por esta pandemia aquí en España, quiero decirle que fue prácticamente, vamos a ver, tengo los datos del 3 de mayo, la señora Ondina Matute, de 51 años, originaria de Jutiapa. Ella fue la última que falleció en Segovia, a consecuencia del COVID-19. Y la primera hondureña malafortunada que falleció fue el 15 de abril, la señora Silvia Janet Handal Amador Sanpedrana, de 53 años, la primera y la última muerte del licenciado que se reportan aquí en España por el COVID-19. Bueno. Lamentablemente, las edades avanzadas y las mujeres son las que han hecho más atacadas por esta pandemia. Adán, muchísimas gracias. Buenas tardes ahí en Barcelona. Buenos días aquí en Honduras. Gracias, Adán.
Un abrazo. Buenos días allá en nuestro país y buenas tardes. Hasta luego. Adán Ramírez desde Barcelona, España, con esta actualización de los datos en la entrevista con Elvin Tábora, presidente de la Asociación de Compatriotas ahí en Barcelona, indicándonos la muerte de Ronald Cáceres, oriundo de Talanga, aquí mismo en Francisco Morazán, un accidente que sufrió ayer en Girona y ha perdido la vida. La actualización, obviamente, que tenemos también desde Madrid, siempre con nuestro compañero Nelson Melgar, en relación a que doña Ondina Matute, la última hondureña muerta, y Silvia Handal, que fue la primera que hemos informado siempre del sector del departamento de Lloro. Amigos, ¿vamos a una pausa o vamos con Ale? Vamos con Ale, directamente Alejandra Rivera, en otro sector aquí, en nuestro moderno set, con el doctor Juan Carlos Funes. Siempre conversando sobre todo del COVID-19, que nos mantiene realmente al mundo en términos generales, casi de rodillas, pero no debemos de perder la fe y sentir siempre que hay un ser superior, luchar para salir adelante. Ale, una vez más, con usted, adelante, buenos días, y el doctor. Salud y vida en Hola Honduras. ¿Sabías que el síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad en la cual una mujer tiene niveles muy elevados de hormonas? Se pueden presentar muchos problemas como resultado de este aumento en las hormonas, incluyendo irregularidades menstruales, infertilidad, problemas de la piel como acné y aumento de vello, aumento en el número de pequeños quistes en los ovarios. Gracias, licenciado Jorge Zelaya. Estamos con el ginecólogo Juan Carlos Funes. Vamos a cambiar un poco de tema. Desde más de 40 días hemos venido abordando el tema del COVID-19 en Honduras, las cifras, los muertos y los datos en general con contactos en vivo internacionales. Pero bien, esta mañana vamos a hablar de otros padecimientos como son los ovarios poliquísticos en la mujer, que por supuesto mantiene preocupada a muchas mujeres hoy por hoy, que probablemente estén pasando algo similar o estén sintiendo algunos síntomas y no han podido asistir donde sus ginecólogos. Específicamente vamos a hablar de este tema y le invitamos a usted que nos escriba mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375 porque estaremos abordando este tema. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, buenos días Alejandra, es un placer estar con ustedes y con la teleaudiencia, que yo sé que es bastante, este programa es muy visto. Me alegra estar acá porque lo ha resumido muy bien, muchos pacientes no han podido ir donde su ginecólogo y por eso venimos nosotros a poderlas ilustrar un poco. Cuando nosotros hablamos de síndrome de ovario poliquístico, estamos hablando de una entidad a la cual se le ha dado una connotación que no tiene realmente. Y es más lo que preocupa que lo que realmente se produce. Este es un desequilibrio a nivel hormonal femenino. A nivel de los ovarios, hay una sobreproducción de hormonas masculinas por los ovarios que tienen una producción predominantemente femenina, estrógenos, progestágenos, estimulados por el cerebro a través de unas hormonas que son FSH, LH, y estos hacen que tengan dos funciones: uno, ovular para procrear, y dos, producir las hormonas femeninas para que el equilibrio femenino sea adecuado y se pueda mantener la homeostasis en el organismo. Cuando este desequilibrio se pierde porque se producen otras hormonas con predominio de masculino, testosterona, entonces comienzan a haber una sobreproducción de esta hormona masculina y a haber cambios en el organismo de la mujer. Esos cambios pueden ser desde una simple falta de menstruación a un aumento en el vello cutáneo o en el vello corporal, que se llama hirsutismo, a un aumento en el acné, a un sobrepeso, a una irregularidad menstrual y a algo que a la mujer le tiene mucho miedo, que es la infertilidad. Eso sucede cuando existe un desequilibrio. También puede presentarse lo que se llama un síndrome metabólico en estas pacientes, o sea, aumento de la presión arterial, aumento de triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Y puede haber un aumento de lo que es las enfermedades cardiovasculares cuando el síndrome está bien instaurado. Por eso es que a veces se asusta cuando le dicen a una paciente: usted tiene ovarios poliquísticos, que es otra cosa. El síndrome de ovario poliquístico o SOP es una cosa y ovarios poliquísticos es otra.
y otra muy distinta es ovario quístico. Entonces, de entrada quiero decirles que la palabra quística en medicina es benigna. Si a usted le dicen tiene un quiste, no es maligno, no es como que le digan tiene un tumor o tiene un tumor sólido. Cuando le digan tiene un tumor quístico es un crecimiento de líquido dentro del cuerpo que no es generalmente maligno, a menos que se comporte así en algunas situaciones como por ejemplo en el cerebro, en los riñones, etc. Pero generalmente es benigno. Síndrome de ovario poliquístico es una entidad, ovarios poliquísticos es otra y quiste de ovario es otra. Podemos ir desarrollando cada una de ellas para poder entenderle mejor. Así es. Hace como 70 años fue diagnosticada la primera mujer con ovarios poliquísticos, con el síndrome de ovario poliquístico, porque tenía características masculinas, o sea, de masculinización. Cuando yo tengo una paciente que tiene unas características femeninas y lo único que le encuentro por el hallazgo ultrasonográfico, que ya vamos a explicar cómo se diagnostica, son aumento en los folículos, tengo mucho cuidado en decirle a ella si tiene síndrome de ovario poliquístico porque es un hallazgo aislado. Hay que hacerle exámenes. Para hacer el diagnóstico, yo primero tengo que hacer una buena interrogación, un buen interrogatorio, una buena historia clínica, un buen examen físico, después pedir unos exámenes, hacer un ultrasonido y después llegar a un diagnóstico. No puedo de entrada decirle, usted tiene síndrome de ovario poliquístico. Hay que tener mucho cuidado. Y a veces las pacientes se van a hacer ultrasonido porque les falla la menstruación, les hacen un ultrasonido, les encuentran un aumento, el número aumentado de folículos en sus ovarios y les dicen tienen ovario poliquístico sin tener el síndrome. Y ellas van muy preocupadas, es un caos y después van a buscar una ayuda que no necesitan o se les dan medicamentos que no necesitan. Entonces les van a alterar más bien su vida. Dentro de los estudios que se hacen o los síntomas son cuando una paciente llega por una falla menstrual, por un aumento de los vellos en la cara, por un sobrepeso, por una irregularidad menstrual, sangrados anormales, por infertilidad, entonces hay que empezar a hacer el estudio. Yo les dije, las funciones del ovario son producir óvulos y producir hormonas. Me llama la atención el hecho de que no solo una mujer que haya tenido hijos puede tener esa sintomatología, por ejemplo, también lo pueden tener las mujeres que no han tenido hijos, mujeres jóvenes, adolescentes e incluso podríamos hablar de aquellas niñas que empezaron a desarrollar y ya presentan este tipo de síntomas, doctor. Hay que tener mucho cuidado porque en el estudio, por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar a un adolescente, la primera menstruación que se llama menarquia viene entre los 8, hoy en día se ha adelantado mucho, a los 10 años, incluso hasta los 12 años. Después de eso, puede pasar un periodo de hasta 1 año, 2 años de que no menstrue, o puede menstruar seguido. Es por la inmadurez de su organismo, todavía no ha madurado. Por eso hay que esperar que pasen los 18 años para que se espere la regularidad menstrual y saber si esta paciente va a tener ciclos irregulares o no. Pero sobrediagnosticamos en estas niñas, cuando nos llegan a nosotros, ovario poliquístico, y de entrada le queremos dar tratamiento para ovario poliquístico sin que no tengan nada más que una falla menstrual. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, con el tratamiento. Por eso la paciente tiene que buscar al especialista, al ginecólogo, para que le ayude. Si no le parece, buscar una segunda opinión o una tercera opinión. Para eso estamos los médicos, sin que nos molestemos. Perfectamente, pues, mire doctor, yo voy a buscar una segunda opinión, una tercera opinión, y es derecho que tiene porque es su cuerpo. Al hacer el diagnóstico adecuado, nosotros vamos a dar un tratamiento adecuado. Entonces hay que investigar bien. Primero, un buen examen físico, segundo, un ultrasonido y tercero, un perfil hormonal. Yo le mando a hacer sus hormonas y dentro de esto le mando a hacer un perfil lipídico también porque puede estar aumentado colesterol, puede estar aumentado triglicéridos, puede estar aumentado la insulina, la glicemia, porque esas pueden ser alteradas por los ovarios poliquísticos, por la superproducción hormonal. Y entonces, de acuerdo a eso, cuando yo tengo un perfil de la paciente, un buen diagnóstico, yo voy a iniciar un tratamiento en forma adecuada. Y a veces el tratamiento es no dar absolutamente nada, solo observarla, cambiar la dieta. Y muy importante es hacer ejercicio y bajar de peso. Ya se ha demostrado que la paciente que se mantiene en el peso ideal, esta paciente no va a tener ningún problema y va a disminuir la superproducción de hormonas simple y sencillamente con mantener su peso ideal. Porque las hormonas masculinas también son metabolizadas por la grasa. También son producidas, y entre más gordita es una persona, más hormona masculina, una mujer,
más hormona masculina va a producir. Por eso, muchas veces no tiene que tener ovario poliquístico, pero si es con sobrepeso u obesidad, va a tener hirsutismo, o sea, aumento del vello, va a tener características masculinas, porque su cuerpo, su grasa, está metabolizando mucho esteroide y está produciendo testosterona. Hay algo que nos ha llamado la atención en este segmento porque nos han hecho reiteradas consultas respecto a este tema anteriormente y nos preguntaban, sobre todo cuando usted ya lo mencionaba, de la infertilidad. Los tratamientos, cuando una paciente es diagnosticada con ovario poliquístico, obviamente comienza con un proceso de tratamientos y lo que muchos temen es que este proceso de tratamiento pueda provocarle infertilidad. Muy buena observación, Alejandra, y quiero decirle lo siguiente para que estén tranquilas. El síndrome de ovario poliquístico u ovario poliquístico no es sinónimo de infertilidad. Y de hecho, pueden llamar aquí de 10 mujeres que han tenido ovario poliquístico, 9 tienen un hijo, ¿verdad? Ya sea con tratamiento o sin tratamiento. La infertilidad puede ser causada por otras cosas. Dentro de las múltiples causas de la infertilidad puede estar el síndrome de ovario poliquístico. Los tratamientos para el síndrome de ovario poliquístico no producen infertilidad. Y se los quiero decir aquí, ningún anticonceptivo produce infertilidad. En el momento de tomarlo va a producir, lógicamente, disminución de la fertilidad. Pero de hecho, muchas mujeres que toman anticonceptivos salen embarazadas. Pero dejarlo de tomar, no, más bien quiero explicarles. Los anticonceptivos orales protegen a los ovarios para que no suelten sus óvulos y se mantengan los óvulos que ella tiene ahí. Por lo tanto, se podría decir que una mujer se mantiene fértil mientras usa anticonceptivos orales y al suspenderlos, inmediatamente una semana, un mes o 2 meses después va a salir embarazada. Si no sale embarazada no era porque los anticonceptivos la dejaron estéril, es porque ya tenía infertilidad o esterilidad. Entonces no le tengan miedo al anticonceptivo. Fíjense que los anticonceptivos orales de hoy en día son de tan baja dosis que tienen más beneficios no anticonceptivos que el beneficio anticonceptivo. De hecho, mejoran la piel, el acné, disminuyen de peso, regulan el ciclo, disminuyen la producción de folículos, o sea, disminuyen los muchos folículos. Beneficios. Protegen contra el cáncer de los ovarios, protegen contra el cáncer de la matriz, del endometrio. O sea, tienen muchos beneficios. De hecho, muchos hoy en día adelgazan. Los dermatólogos están muy felices hoy en día con anticonceptivos. ¿Por qué? Porque al dárselos a las pacientes mejoran. Esa es parte de los tratamientos de los ovarios poliquísticos. O sea que el tratamiento del ovario poliquístico, la piedra angular siguen siendo los anticonceptivos orales. Esos son los que le van a ayudar a la paciente a regular el ciclo, a disminuir los sangrados, a quitar los dolores menstruales, a mejorar lo que es la piel, el acné, a mejorar lo que es la disminución del hirsutismo, a regularizar la producción de progestágenos y estrógenos, porque mientras los esté tomando, sus ovarios no van a producir estrógenos ni progesterona, porque son sustituidos por estos agonistas, porque son los anticonceptivos. Entonces, esos la van a mantener en un ciclo regular, en una producción exógena en el momento que es inducida, y por lo tanto la paciente va a tener ciclos regulares, pocos sangrados, menos dolor, y va a mantener su fertilidad que tenía antes de haberlos iniciado. Vamos a darle lectura a mensajes de texto porque el público hondureño ya está mandando sus consultas y esto nos encanta. Buen día, una consulta al doctor. Quisiera saber si este medicamento no tiene mucha hormona, ya que me realizaron una histerectomía y me da miedo tomar hormonas. ¿Será necesario tomar hormonas? Y nos envía la imagen de la receta. Le voy a explicar, mire, si a usted le quitaron la matriz, solo la matriz, y no le quitaron los ovarios, no necesita ese medicamento. Además, ese es un fitoestrógeno, el medicamento que apareció ahí. Ese no le va a provocar absolutamente nada, y lo único que le va a mejorar son los síntomas que tenía de resequedad para orinar, resequedad vaginal, ardor para orinar, etc., pero no le son hormonas. Si a usted le quitaron la matriz, que es histerectomía, y le quitaron los 2 ovarios, y tiene menos de 60 años, lo que ocupa es hormonas. Se llama tratamiento de restitución hormonal, con las hormonas que usted producía antes, para prolongar esa producción de hormonas y evitar que usted llegue a la osteoporosis y a los problemas cardiovasculares. Si a usted le quitaron los ovarios antes de esa edad y usted todavía menstruaba,
tome las hormonas sin miedo, no producen cáncer. Esa es la mentira más grande. Yo tengo 25 años de estar usando esa hormona, de hecho le di hormonas a mi mamá, le di hormonas a mi abuela, y ellas nunca tuvieron ningún problema. Mi mamá se ha pegado varias caídas, ha tenido varias caídas, perdón, y nunca se ha fracturado, tiene 76 años, porque tomó hormonas más o menos 12 años, sin ningún problema. Más mensajes de texto, 3182-4375. Doctor, tengo 41 años y me operaron hace 7 años de un tumor benigno en el ovario izquierdo y quedé bien, pero quiero saber si quedé estéril porque ahora no menstruo y cuando me operaron sí menstruaba. ¿Será que se me quitó ya la menstruación? Porque quisiera tener hijos. Tiene 41 años. ¿Cuántos hijos tiene? Habría que saber, porque 41 años para tener hijos es que no tiene, o tiene uno o tiene dos. No, probablemente no tiene nada que ver, se le quedó el otro ovario que estaba funcionando adecuadamente, ¿verdad? Probablemente muy temprano esté entrando a la perimenopausia, tiene que averiguar bien. Hay que hacer un perfil hormonal FSH, LH para ver si puede producir y está produciendo o es una menopausia temprana. No precoz porque ya tiene 41 años. Hablamos de precoz abajo de los 38, 36 años. Yo le diría, pues si tiene hijos, que cuide los que tiene, con todo el respeto del mundo. Ya 41 años no está para tener hijos, por lo menos en nuestras latitudes. En Europa esa es una edad que ellos perfectamente pueden tener, pero las complicaciones son mayores. Habría que saber si es hipertensa, si tiene otros problemas, presión alta, azúcar, etcétera. Vaya donde su ginecólogo que le haga un perfil hormonal para saber por qué no está menstruando. 3182-4375, tenemos más mensajes de texto, vamos a darle lectura que nos están diciendo a esta hora de la mañana. Hola, yo tengo quistes y no sé cómo tratarlo, no me viene el periodo, en lo mismo. Es el mismo mensaje 3 veces, ella tiene quistes y no sabe cómo tratarlo. Okay, y no le viene su periodo. Cuando habla de la palabra quiste, es un redundar decir anecoico realmente, porque si es quiste es así, o sea, es negro, el color aparece negro. Si se hace un ultrasonido y el color de la tumoración o de la masa es blanca, es sólida, entonces hay que tener cuidado. Pero ahí si dice quiste es un proceso benigno. Si no menstrua, habría que ver por qué. Muy probablemente el quiste no tenga nada que ver, pero en algunos casos sí. Entonces, ella tiene que consultar a un ginecólogo para que se le hagan los exámenes, se haga una segunda opinión con otro ultrasonido y de acuerdo a eso y la edad que tiene, saber por qué no está menstruando. Y la otra cuestión es, muchas veces la mujer se preocupa porque no menstrua. Y fíjense que no tiene a veces ninguna connotación más que psicológica el hecho de no menstruar. No le va a pasar absolutamente nada, no se va a producir nada, no va a acumular nada. Así que no tiene que tener miedo. Pero busque a su ginecólogo para que el ginecólogo sepa qué es lo que hay que hacer. 3182-4375, vamos rápidamente a darle lectura a más mensajes de texto. Para nosotros es importante lo que los televidentes están opinando. Envíenos sus interrogantes al 3182-4375. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, bueno, eso ya lo habíamos dado, creo, no, lectura. Ese es otro. Ok, ahí vemos que tiene vello, tiene también problemas de acné. Vamos a... Estoy tomando tibonela, me parece, pero quiero ver una cosa. Y entonces, díganos, dele para arriba, por favor, por la pregunta de la señora. ¿Cuál es el temor? Para arriba, para arriba. Vamos a... Ahí está. Sí, está tomando tibonela. Me sale mucho vello en la cara y barro, estoy preocupada, tiene 39 años. Ok. La pregunta del millón es, si a ella solo le hicieron histerectomía o le quitaron los 2 ovarios. Si no le quitaron los ovarios, no tiene por qué estar tomando tibonela. Es una hormona, es un tratamiento de restitución hormonal muy bueno, ¿para qué? Pero si tiene los ovarios, no tiene por qué estarla tomando. Tiene 39 años, si le quitaron la matriz por cáncer de ovario o tumor de ovario, sí tiene que tomarla. Tiene que ir donde su médico para que vea por qué ella está haciendo eso que ella tiene ahí, la barbita que tiene, es hirsutismo, se llama. Las mujeres no tienen por qué tener eso, ¿verdad? Máxima de los 39 años. El tratamiento de restitución hormonal de este tipo no produce esta gran cantidad. Tiene que buscar la ayuda, vaya donde su médico, el que lo operó, me imagino que fue un ginecobstetra, y él le va a decir si le quitó los ovarios o no, ¿verdad? Por deducción, supongo que sí se los quitaron porque le dieron tibonela.
pero tiene que saber ella bien por qué le están dando el tratamiento y que le busquen la causa de por qué está teniendo ella ese aumento en el vello. Muy bien, doctor, nosotros casi llegamos al final del segmento. ¿Cuál sería su valoración final respecto a este tema? Vemos muchos mensajes de parte de las mujeres que tienen mucha preocupación respecto precisamente a los ovarios poliquísticos. Ok, en primer lugar, lo que les dije al principio, no tengan miedo cuando se les haga el diagnóstico de ovarios poliquísticos. Muy probablemente no tengan el síndrome, pero tal vez tienen lo que es aumento en el número de folículos. Por eso, cuando uno hoy en día hace un ultrasonido y solamente hace el ultrasonido porque no tiene la evaluación completa de la paciente y aumenta y encuentra más de 10 folículos por cada ovario, tiene que hacer el diagnóstico de ovarios multifoliculares o multiloculares, pero no hacer el diagnóstico de ovarios poliquísticos. Eso lo va a hacer el médico que evalúe a la paciente de acuerdo a las características de la paciente y los exámenes. Y una vez hecho el diagnóstico, tiene tratamiento. Desgraciadamente, la que tiene ovario poliquístico va a tener un tiempo sí, un tiempo no, pero mientras recibe el tratamiento va a mejorar. Y se le debe dar tratamiento porque la paciente el día de mañana puede llegar a tener hipertensión, puede llegar a tener alteraciones de los triglicéridos, colesterol, problemas metabólicos, y por eso es que debe recibir tratamiento. De acuerdo al peso que tenga, si está en un peso ideal es un tratamiento, si está en sobrepeso o obesidad es otro tratamiento. Pero si tiene cualquiera de los síntomas de menstruaciones irregulares, falla menstrual, hirsutismo o vello facial o vello en el cuerpo, aumento de la grasa corporal, infertilidad, debe buscar ayuda porque se debe hacer un diagnóstico adecuado de lo que tiene. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Su número de teléfono? Estamos en el Hospital La Policlínica en Comayagüela, en la 3ª Avenida, en el 3er piso, Clínica 11 y 12, frente a los ascensores. Se pueden comunicar conmigo al 9952-7602. 9952-7602. Por este peligro de ahorita del COVID, porque estamos con peligro de salir y por las restricciones, solo estamos atendiendo de 9 a 12:30 y por llamada. Usted me llama y podemos atenderlos en la consulta. Y con su respectiva mascarilla. Tienen que ir protegidos. Miren, yo ahorita pregunté cuando vine el programa por qué no usábamos mascarilla. Es muy complicado para nosotros hablar con mascarilla y hacer un programa de televisión. Estamos de acuerdo en eso y antes de entrar tuve que interrogar a todos cómo estábamos para poder quitarme la mascarilla, que aquí la tengo, ¿no? Mucho gusto, un placer y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias al ginecólogo Juan Carlos Funes, por supuesto, por acompañarnos esta mañana. Seguimos con más información con Evelyn Sosa. Muchas gracias, Alejandra. En ese momento despedimos el programa con buenas noticias de lo que sucede a nivel mundial. Los esperamos el día de mañana. Que tengan lindo día. Bendiciones.